Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y lo vamos a leer del versículo 1 en adelante. Si usted no tiene su Biblia por alguna razón, acérquese a alguien que sí la tiene para que puedas leer y alimentarte hoy de la palabra de Dios. Nos ponemos todos de pie, leemos la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Y hallaron qué hallaron? ¿Qué hallaron? Removida la piedra del sepulcro. Y entrando, ¿qué no hallaron? Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿lo podemos decir juntos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús. ¿Cómo se llamaba la aldea? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se acercó? Y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban como para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Y qué hicieron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que el día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él. Entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Padre celestial, gracias te damos, oh Dios, en este día. Gracias, Dios Todopoderoso, porque nos permites un día más celebrar tu presencia, celebrar tu nombre. Señor,
Estamos en tu presencia por la sangre de tu Hijo Jesucristo, el cual hoy nos cubre, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando a tu pueblo. Úsame, Dios, como instrumento para llevar este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, para entregarle a tu congregación. Te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Diga conmigo, Cristo vive. Una vez más. Una vez más. El día de hoy, y les pido tengan un poquito de paciencia conmigo, tengo un poquito afectada la garganta. El día de hoy es un día muy importante. Es el día en el cual celebramos la resurrección de Cristo. Como ustedes leen al principio del capítulo, dice al primer día. ¿Cuándo fue? Al primer día de la semana. Se habla del día domingo. Jesús les hablaba a sus discípulos alguna vez y a los que estaban a su alrededor, porque lo acusaban a él de hacer milagros en el día de reposo, y eso estaba prohibido. Entonces Jesús les exhortaba y les decía: ¿qué es más importante, el día de reposo o el Dios que ordenó a que guardaran el día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante, el día o el Dios del día? El Dios del día. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, el día primero de la semana marcó tanta diferencia dentro de los apóstoles que ellos empezaron a hacer cultos que se llamaban cultos de resurrección. ¿Cómo se llamaban? ¿Y qué día resucitó Cristo? El domingo. Por esa razón, hasta hoy conservamos la tradición de celebrar los cultos el día domingo. No porque el día domingo sea el día de reposo, sino porque Cristo resucitó un día domingo, y por eso todos los domingos nos unimos a celebrar de que Cristo no quedó en una cruz, Cristo no quedó en una tumba, sino que Cristo venció a la muerte y que Él resucitó. Oh, yo esperaba un amén más fuerte, yo esperaba un aplauso. Amén. Vamos a entender el capítulo, la parte histórica primero. ¿Qué fue lo que sucedió? Las mujeres tenían una costumbre de ir y llevar especias a la tumba, y cuando ellas llegan, ellas esperaban encontrar la tumba, hacer los rituales que ellos hacían normalmente para un sepulcro, para una persona muerta. Pero cuando llegan se encuentran una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la primera sorpresa que se encuentran? Que la piedra había sido removida. Por algunas de las historicidades se habla en algunos de los evangelios que los judíos o los gobernantes judíos temían que los discípulos de Cristo se fueran a robar el cuerpo para decir que Él había resucitado. Entonces colocaron un sello especial y hasta guardas habían colocado en la tumba para evitar que esto sucediera. Y resulta que llegan las mujeres y encuentran de que no hay guardas, no hay nada. La piedra ha sido ¿qué? Removida. Entonces listo, usted dice, bueno, movieron la piedra, vamos a ver dónde está el cuerpo. Y cuando entraron a la cueva, a la tumba, a encontrar el cuerpo, ¿qué pasó? No lo encontraron. Y en vez de alegrarse, empezaron a sentirse mal. Y entraron en un temor que dice que se aparecieron dos hombres resplandecientes, dos ángeles. Y cuando ellas los ven, de una vez se postran en tierra. Y los ángeles les dan las buenas nuevas y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y los mismos ángeles se dan a la tarea de recordarles. Jesús anduvo con sus discípulos por 3 años, todo el tiempo, y en numerosas ocasiones les dijo: es necesario que yo me vaya, a mí me van a arrestar, me van a matar, pero tranquilos que al tercer día voy a resucitar. Y se los dijo de una manera figurada, se los dijo de una manera directa. Ellos sabían, si hubieran prestado atención, qué era lo que iba a suceder. Pero ellas no lo entendieron.
Y por eso el ángel se ve en la necesidad de decirles: ¿no recuerdan ustedes que él les dijo que era necesario que él cayera en manos de pecadores, que fuera crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar? Y entonces las mujeres se maravillaron y dijeron: ah, sí, yo me acuerdo ahora que él dijo eso. Y corrieron a los apóstoles: apóstoles, la tumba está vacía. ¿Cómo así? ¿Y ustedes cómo hicieron para abrir la puerta? Eso es muy grande. No, la piedra estaba removida, no hay nadie adentro, esto es una locura. ¿Cómo así? Y sí, se nos presentaron dos ángeles. ¿Cómo? Sí, los ángeles nos dijeron que cómo están buscando entre los muertos al que vive. Y nos recordaron cuando él nos dijo esto. No puede ser. Y dice la Biblia claramente que los apóstoles ¿le creyeron o no le creyeron? Léanlo, devuélvanse. ¿Qué hicieron? Versículo 11. Mas a ellos les parecían que locura las palabras de ellas. ¿Y qué? Y no las creían. Tanto que Pedro, que tenía un carácter arrebatado, el tipo era el arrebatado de los grupos, sale corriendo y dice: no, estas viejas están locas, yo me voy a mirar a ver qué es lo que pasa. Y cuando entró, vio lo mismo que las mujeres habían visto y se fue maravillado a su casa a celebrar de que Cristo había resucitado. Después de eso habla de que van a camino a la aldea y Jesús va acompañándolos a ellos y ellos dicen, están tristes, están cabizbajos. La distancia de 60 estadios vienen siendo entre 7, 8 kilómetros, en algunos casos se puede extender hasta 9 dependiendo de la medida que se esté tomando. Y en todo ese camino Cristo les fue acompañando, pero los ojos de ellos estaban como vendados. Y ellos le hablaban a él: es que usted no ha escuchado que mataron a Cristo. Y él dice: ¿cómo así? De verdad, cuéntenme. Y al final les dice: pues que hermanos, era necesario que eso sucediera. ¿Acaso no conocen ustedes las escrituras? Y les empieza a citar las escrituras desde Moisés a todos los profetas. Llegan a su lugar de destino, lo obligan a quedarse, él parte el pan y ellos lo descubren. ¿Por qué es importante entender todo este capítulo, mis hermanos? Cristo es la única persona que ha existido en toda la tierra, que ha muerto y que ha resucitado por sus propios medios. Todas las tumbas están con sus huesos de sus profetas. Mahoma tiene sus huesos ahí. Todos los demás, Buda, cada uno de ellos, usted va a la tumba y ahí están los huesos de ellos. Y en la tumba de Jesucristo no han hecho un monumento para decir: aquí están los huesos de Cristo. No, han colocado la puerta abierta y han dicho: la tumba está vacía, Jesucristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. En ningún otro lugar, en ningún otro credo usted va a ver un profeta, una persona como Cristo, que es Dios encarnado en una naturaleza que es 100% humana y 100% Dios, que Él mismo venció a la muerte. En ese momento en el cual Cristo muere, muy seguramente en el infierno había una fiesta, muy seguramente en el infierno estaba Satanás celebrando y dijeron: lo vencimos, acabamos con Cristo, lo matamos. Pero lo que Satanás no entendía era que era necesario que Cristo muriera para que Cristo descendiera hasta las profundidades, le arrebatara las llaves de la muerte a Satanás, y a él, por medio de eso, él podía vencer a la misma muerte y resucitar en victoria. Por eso usted y yo, hermanos, en este día debemos celebrar el acto más grande que ha podido suceder en la historia, y es la derrota de la muerte, porque Cristo ha vencido a Satanás, a la muerte, ha vencido a la muerte, el problema más grande que tiene el ser humano. Y créalo que si Él ha vencido a la muerte, Él puede vencer a cualquier problema que usted pueda tener. Él puede vencer cualquier problema que usted pueda tener. Porque es importante entender esta victoria, mi hermano. Nadie ha podido resucitar por su propia cuenta. Han habido hombres que han resucitado, pero porque otros han orado por él y Dios ha obrado. Pero Cristo es el único que ha resucitado por su propia cuenta. Cristo es el único
que ha resucitado por su propia cuenta. Nadie más ha vencido a la muerte. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, voy a darle un ejemplo que a lo mejor no es el más indicado, pero quiero que usted entienda la importancia de la victoria de Cristo para sus vidas. Muchos de ustedes pertenecen a algún credo, algún pensamiento político. Y cuando el político de su preferencia gana, ¿qué hace usted? Usted celebra, ¿cierto? Y muchos salen a las calles y dicen, ganamos, ganamos. Y usted no hizo nada. El que ganó fue el que quedó allá. El que va a ganar el salario es el que queda allá, ¿sí o no? Pero usted se siente partícipe de esa victoria. Cuando la selección Colombia gana, ¿qué gana usted? Nada. Pero eso sí, mete gol y hasta los más evangélicos dicen gol y se les sale. Digo porque lo he visto y lo he escuchado. Se les sale todo gol y gritan y están como locos y mejor dicho. Cuando uno está partícipe de ese equipo, así esté por fuera de lejos, uno celebra esa victoria. Usted es parte del mejor equipo del mundo y es el equipo de Jesucristo. Y cuando Cristo venció a la muerte, usted debe celebrar el hecho de que Cristo venció. Y esa victoria también es su victoria. Amén. Cristo venció. Diga conmigo, Cristo venció. Yo soy partícipe de su victoria. Yo seré partícipe de la resurrección juntamente con Él. Yo soy partícipe de la victoria de Cristo. Dígale al que está a su lado, yo soy vencedor juntamente con Cristo. Por eso declaraba el apóstol Pablo que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Quiero concentrarme un poquito en el episodio que sucede llamado la aldea de Emaús. Venga, invito aquí a Eduardito y Javi, colabórenme aquí, vamos a hacer una mini obra de teatro para que ustedes entiendan lo que pasó. Dicen que habían 2 discípulos y ellos iban camino a Emaús. ¿En qué estado emocional estaban ellos? ¿Cómo estaban? Bueno, pues cara de tristes. Pero cara de triste, Eduardo, mano, eso. Iban caminando, ¿no? Iban caminando despacio. ¿Y ellos por qué están tristes? Entonces resulta que Cristo se les aparece y ellos están tristes. Pasa a ustedes. ¿Por qué están tristes? ¿Eres tú el único que no te das cuenta de los hechos que han sucedido aquí? Pero cuéntemela en caleño, hermano. Se la aprendió el de la Biblia. Buen trabajo, Javi. Cuénteme, ¿qué pasó, hermano? Ha muerto nuestro Señor, el resucitador, el libertador de nuestra tierra. ¿Y quién es ese man? Jesús de Nazaret. ¿Y quién está hablando con ellos? Pues ellos están tan tristes que están en su cuento. Jesús está atrás de ellos. Y dicen, ve, ¿y qué fue lo que le pasó a Jesús? Lo mataron. ¿Cómo así, hermano? Lo crucificaron. ¿Quién lo mató? Nuestros sacerdotes, los propios. ¿Y quién está atrás? Jesús. No, hermano, qué tristeza. ¿Y por qué? ¿Y eso por qué lo mataron? Por decir la verdad y por predicar la verdad. No. Oiga, pero ¿no dice la palabra que el Cristo tenía que morir? Sí, eso dice la palabra, pero no. Pero desde Moisés, hermano, camine conmigo, Eduardo, hermano. Desde Moisés, todos ellos decían de que Cristo tenía que padecer. ¿Usted no conoce las escrituras? Sí las conozco, pero no las creía. ¿Cómo así, hermano? No, usted tiene que creer porque era necesario que Cristo muriera. Ellos hacen un apunte especial en el versículo. Dice que ellos esperaban que el Cristo redimiera ¿a quién? A Israel, no al mundo, a Israel. Ellos esperaban un Mesías que viniera a redimirlos. ¿A redimirlos de qué? Mire la historia, que es que Israel venía en una racha impresionante. Fueron tomados en cautiverio por Babilonia. Estando en cautiverio, luego viene el imperio medo-persa, que los deja regresar a su tierra, pero aún los tiene bajo opresión. Luego viene el imperio griego,
que aún los tiene bajo presión, y luego viene el Imperio Romano, que todavía los tiene bajo presión. Y todos los profetas venían hablando, viene un Salvador, viene un Mesías. Como muchos esperan, el presidente que va a venir y los va a sacar de la pobreza. Más o menos esa era la idea que ellos tenían, para que entiendan, ¿no? Esa es la idea que los israelitas tenían de Jesús, que Jesús iba a venir y los iba a liberar a ellos del yugo de los romanos. Pero lo que ellos no entendían era que la redención de Cristo iba más allá. Y eso lo vamos a ver en un momentico. Entonces seguimos con los care triste, hermano, care triste. En la cara de triste ahí. Entonces ahí llegamos, aquí está Emaús. Bueno, muchachos, fue un placer haberles conocido, Dios les bendiga. Yo sigo derecho porque yo soy más payasito. ¿Por qué no va? Continúa con nosotros, continúa, ven. No, pero me tengo que ir, que yo voy más para allá. No, te invitamos a que continúes con nosotros. Ven, no, lo tarde no, ven con nosotros. Pero es que yo tengo que llegar allá, hermano. No, sigue con nosotros. Está bien, pues. ¿Qué va a haber? La libertad. No, que hay libertad, hermano, que va a haber comida, diga. Dice que Jesús partió el pan, ¿no? Si iban a ir a comer. ¿Qué va a haber allá? ¿Por qué me quedo? Va a haber un suculento sancocho. Ah, ahora sí me quedo. Así sí. Gracias, un aplauso a los actores. Dice que Jesús se hizo el que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse porque era tarde. Y cuando Él está con ellos, parte el pan, y ahí es que los ojos de ellos se abren y entienden que el que estaba con ellos era ¿quién? Y en ese momento Él desaparece. Y dicen ellos, con razón nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba. Seguro uno de nosotros le dijo, cabezón, ¿por qué no miraste bien? Ese era Jesús. Nosotros es que hablando de Jesús y Él atrás de nosotros. ¿Le ha pasado alguna vez? Que usted está hablando de alguien y está atrás escuchando. Y llegaron a la aldea, y estando en la aldea, descubren que Él es Jesús, y todos los discípulos escuchan la gran maravilla de que Cristo de verdad ha resucitado. ¿Qué es lo que me llama la atención de este texto? Que ellos primero van en su camino de tristeza. ¿Conocían la palabra, sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que ellos conocían la palabra? ¿Sabían que Cristo había de morir? La palabra decía que Cristo había de morir. Y van ahí caminando. ¿Y el que está atrás es quién? Hermanos, ¿usted no sabe que Cristo murió? ¿Y Él nos iba a redimir? No. Y ellos tienen la respuesta en su mano. Sin embargo, nunca la entienden. ¿Por qué? Porque es que el ser humano tiene esta naturaleza, y se la ilustro como el avestruz. El avestruz tiende a abrir un hueco en la arena, mete la cabeza y la entierra ahí, diciendo, no veo nada, no escucho nada, solo estoy concentrado en mi problema. Y el problema de ellos era que el Cristo que ellos esperaban, que iba a traer una redención al pueblo, que ellos esperaban de que los iba a libertar del yugo de los romanos, resulta que a Él lo habían matado. A pesar de que ellos sabían que Él tenía que morir. Pero sin embargo, una cosa es saber y otra cosa es comprender. Diga conmigo, una cosa es saber y otra cosa es comprender. Y en el camino saben toda la teología, saben toda la palabra, se la sabían de memoria, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y sin embargo, nunca la comprendieron. Porque el plan de Dios no era un plan de redención política. El plan de redención era un plan de redención espiritual. Y cuando Cristo muere,
dice la palabra de Dios que por su sangre ahora yo soy redimido. Por el sacrificio de Cristo ahora yo tengo redención de pecados. Cuando Cristo muere hay propiciación, expiación y redención de pecados. Y Cristo está con ellos y ellos le dicen, es que esperábamos que Cristo iba a redimir a Israel. Y si yo fuera Jesús, de hecho cabezón, ya lo redimí y ustedes no se dieron cuenta. Cuando Cristo ya está con ellos, ya había redención porque Cristo ya había muerto. El sacrificio ya había sido hecho, pero ellos estaban en su problema. ¿Te ha pasado alguna vez que usted está caminando, conoce las promesas de Dios, sabes que Él ha dicho que va a traer respuesta a tu vida, sabes que Él ha dicho que va a hacer algo grande contigo, pero no está así? Señor, yo sé que vas a hacer algo, y Dios está atrás tuyo haciéndolo. Dice, sí, Señor, yo sé que ya vas a hacer algo, y atrás de Jesús, ya lo hizo. Yo sé que vas a hacer algo, Señor, y ya lo hizo, pero uno está enfocado en su problema, en su tristeza. Y solo cuando llegamos al lugar de destino y miramos atrás y decimos, ay, es que Dios estaba obrando en medio de todo mi camino. Al que la entendió, la entendió. Ellos estaban en su dolor y Jesús no los dejó solos. Ahí estaba Jesús declarándole la palabra y ellos no entendían porque ellos estaban enfocados era en su problema. Y Cristo, mire que la palabra dice que Él tenía que morir. Sí, yo entiendo, pero ¿por qué tenían que matarlo? ¿Le ha pasado? ¿O te está pasando? Que estás en una prueba, estás en una dificultad, Cristo está obrando y usted sigue sin verlo. Dios quiere llamar la atención de tu vida en este momento y enseñarte que todo lo que está pasando en este momento no es nada más y nada menos que una parte del proceso en la cual Dios está maniobrando para llevarte a tu aldea Emaús, para llevarte a tu lugar de destino, para llevarte a donde Él quiere llevarte. Pero muchas veces no lo reconocemos. ¿Cuánto darías tú por tener a Cristo detrás tuyo? ¿Qué harías tú para que el Maestro mismo caminara contigo? ¿Sabe qué? Es muy posible que Él todavía esté caminando contigo y usted siga diciendo, es que me siento solo, es que me siento sola. A pesar de que su palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. No te dejaré, no te abandonaré, nunca te desampararé. Y seguimos diciendo, yo sé que la palabra dice eso, pero me siento solo. En ese momento, cuando te sientes más solo, es cuando Dios está tras tuyo acompañándote, fortaleciéndote, dándote palabra, guiándote por el camino, queriéndote fortalecer, para que abras los ojos y puedas entender que en tu dolor, en tu prueba, en tu dificultad, en tu escasez, en lo que sea que estés pasando, Dios te está acompañando y Él está obrando, ya ha hecho la obra en tu vida. Es hora de que abras los ojos y reconozcas que Cristo está contigo y ya te ha dado la victoria. Ya te ha dado la victoria. Abre los ojos, iglesia. Entiende. Porque muchas veces te puede pasar lo de las mujeres, que viendo la tumba vacía, sabiendo que Él iba a resucitar, todavía no se la creen. Que sus apóstoles que anduvieron con Él, llegan las mujeres y les dice, fuimos y la tumba está vacía, movieron la piedra y unos ángeles nos dijeron que Él estaba vivo, y ellos no creyeron. Que había uno llamado Tomás y le dijo, déjame poner el dedo en las llagas para ver si realmente eres tú. ¿Hasta dónde llegará nuestra falta de fe? ¿Hasta dónde llegará
nuestra duda. Sal de tu problema. Saca tu cabeza de la mentalidad del que nadie me quiere y nadie me ama. Entiende que Cristo te ama. Él murió por tus pecados y lo hizo para quitar el pecado, el castigo del pecado de tu vida. Lo que se merece tu vida por tu pecado es la muerte. Pero Cristo ofreció su vida en una muerte de Calvario, en una muerte de cruel, para que usted no tuviera que sufrir la muerte, que es la consecuencia del pecado, sino que al contrario tengas la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Disfruta lo que Cristo tiene para ti. Abre tus ojos y entiende que Dios está obrando. Toque al que está a su lado y dígale: Dios está obrando. Hace 2 años, gracias Hugo, estuve aquí y les conté un testimonio. Testimonio era que hace muchos años mi padre venía peleando por un privilegio con el gobierno en el área de impuestos prediales y megaobras para la iglesia, y por más que luchó no pudo. Y cuando recibo la iglesia, recibo un problema que ascendía cerca a los 300 millones de pesos, una deuda que ya estaba en cobro coactivo. Tuvimos contacto con una persona clave y esa persona vino y nos dijo: pastor, ahora hay un derecho para las iglesias y podemos pelearlo. Y empezamos a luchar por ese derecho y salió la resolución. Yo cogí esa resolución y me alegré y celebramos como iglesia justo hace 2 años que nos habían dado un derecho que nosotros estábamos luchando. Cuando pasan las semanas, llamamos a los abogados para que apliquen esa resolución en rentas. Nos damos cuenta de un pequeño problema. Diga conmigo: pequeño problema. Pequeñito. ¿Sabe cuál era el problemita? Que nos dieron la exclusión, se llama esto, la no sujeción en todos los predios. La iglesia tiene más o menos 9 predios en este lugar, menos en uno. ¿Saben cuál? En el más grande y en el que más tenía deuda. Y cuando voy a leer la razón por la cual no nos dieron el beneficio, es porque esta es una misión, la Misión Panamericana de Colombia, y todo lo que sea gestión, los dueños de esos predios son la Misión Panamericana de Colombia. No está a nombre de una persona, sino de una entidad que es dedicada para predicar la palabra de Dios. Ellos desde Bogotá tienen que mandarnos un poder, diga conmigo, un poder, para que una persona a nivel local haga la gestión en nombre de ellos. Y cuando redactaron el poder, colocaron la lista de los 9 predios menos uno, el predio más importante, el más grande, el que más deuda tenía. Y me dice la abogada de los que nos ayudan: pero es que a ustedes no le dieron la resolución para ese lugar porque no estaba en el poder. Y yo digo: ¿cómo? Le digo: mis hermanos, me encerré en mi oficina, me dio rabia, me daban ganas de meterle puños a las paredes. ¿Le ha pasado a usted? Soy pastor, pero soy humano. Acostumbro a morderme el dedo. Hice de todo, porque me decía a mí mismo: ¿cómo es posible que tengo un staff administrativo que no fueron capaces de leer el poder, que no estaba, que hacía falta un predio? ¿Qué les pasó? Estaba en un momento de furia que usted no se imagina. Y empezamos el proceso de nuevo. Y cuando empezamos el proceso de nuevo, me dice el abogado que nos estaba ayudando, me dice: pastor, tenga cuidado. ¿Por qué? Dice: porque es que ustedes tienen oficinas en la iglesia y las oficinas son consideradas por muchas personas oficinas administrativas, y el beneficio no entra en oficinas administrativas sino en el lugar de culto. En el 2014 nos habían hecho la visita y habían determinado que 70% de la iglesia es lugar de culto y 30% es de oficinas. Entonces me dijo: si usted quiere que le den eso el 100%, usted tiene que quitar las oficinas de ahí.
Yo, oh, excelente idea. En septiembre del año pasado reunimos a todos los pastores. Pastores, vamos a quitar las oficinas de aquí, ¿qué les parece? No, pastor, que la incomigo, pero es que si las quitamos, el beneficio que nos van a dar por primera vez es retroactivo. Entonces tenemos que aprovechar de que el asunto es retroactivo. Si no lo cogemos ahora, después cuando quitemos las oficinas, ya no es retroactivo. Entonces todos los pastores, listo, pastor, ¿dónde las movemos? Pues vamos a moverlas al predio al frente, porque allá es colegio y el colegio tiene que pagar impuestos. Y como vamos a pagar impuestos allá, pues de una vez metemos las oficinas ahí. Ah, listo, sí, mientras viene la visita. ¿Y cuánto se demoran los de la visita de catastro? Pues yo no sé, puede que demoren 2 semanas o 6 meses. Y todos los pastores, listo, pastor, vamos a darnos la pela allá al frente, como sea, pero vamos a sacar esto adelante. Y yo, listo, bueno, listo, todos en equipo. Al frente, 1, 2, 3. Cuando resulta que a los 2 días de yo tener esa conversación con ellos, aparece la persona de catastro. Y yo, ay, Señor. Yo estaba en mi oficina, la recepcionista me llama y dice, pastor, aquí está la persona de catastro que necesita hablar con usted. Yo salgo de mi oficina con mucho temor y la conversación que tenía conmigo mismo era, ¿miento o no miento? ¿Miento? ¿Alguien le ha pasado eso? Yo les hablo con honestidad. Soy humano y me pasan esos pensamientos en la cabeza. ¿Miento o no miento? ¿Miento o no miento? Señor, tú sabes cuánto hemos peleado por esto, Señor. Una mentirita blanca, Señor, es para tu obra, Señor. Y cuando voy bajando las escaleras y ya llego a la puerta de madera y voy a voltear, me dije a mí mismo, si nos va a salir el beneficio, debe salir con la verdad. Porque somos una iglesia, enseñamos a que ustedes, les decimos a ustedes, digan la verdad. Y a la hora de nosotros decir la verdad vamos a cambiarla, no se puede, no. Somos gente de principios. Y la muchacha, hola, bendiciones, ¿cómo está? Me dice, pastor, mucho gusto, yo me llamo Parará, Pancracia La Bamba, aquí están, muéstreme el predio, listo. Aquí está la recepcionista, ella atiende las llamadas telefónicas, el número 558. ¿No se lo saben? 558-4444, lo tenemos por más de 20 años, todo el mundo se lo sabe, cuando necesitan oración, llaman, entonces la hermana que está ahí toma las peticiones de oración y ora por los que necesiten oración y hasta consejería da en ese lugar. Ah, qué bueno, entonces saca su cámara y le toma la fotico, empieza a tomar fotos. Aquí está el auditorio, toma foto, oh, qué grande el auditorio, muy bonito, muchas gracias. La plataforma, dice atrás del telón hay algo, sí, allá hay algo, vaya mire, fue y tomó las fotos. Luego me dice, vamos al segundo piso. Yo, listo. Subimos y justo en ese momento estaban las hermanas de escuela dominical preparándose para el encuentro de niños. Dice, mire, aquí están el campamento de niños, están preparando todo el material. Yo tratando de que ella viera pues que todo esto es como de uso ministerial, ¿no? Y estas oficinas que son, aquí en oficinas de los pastores, ellos aquí dan consejería, atienden a la gente. Vamos a las oficinas de acá, donde está tesorería. Señor, 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 tócala, señora, enséguésela, haz algo, Señor. Aquí están las oficinas, aquí atendemos también la parte administrativa de los pastores y allá al fondo está mi oficina. Entonces listo, se sentó, terminó de tomar las fotos y me pasa una hojita. Firme aquí, pastor. Yo, listo, voy a firmar. Y digo, ¿y qué es esto? Me dice, es que esto quiere decir que todo es 315. Yo, ¿pero qué es 315? Que todo es para el uso de la iglesia. Yo digo, todo, el 100%. Me dice, sí, todo. Yo, gloria a Dios. Pero cuando voy a firmar me doy cuenta que la hoja está escrita en lápiz. Yo, ay, no voy a cantar victoria porque eso ya puede hacerlo firmar y llega a catastro y lo borra y coloca otra cosa. Hace 4 semanas me llaman de la alcaldía y nos dicen, ya tenemos la resolución, vengan a recogerla. Cuando la vamos a recoger, yo mismo cojo y abro la hoja donde está la resolución y dice, el Centro de Fe y Esperanza tiene 900 y algo de metros cuadrados para el uso del auditorio y 297 metros cuadrados para el uso de oficinas. Las oficinas son de uso pastoral y para el beneficio de la congregación.
Por eso determinamos que la exclusión es el 100% del predio, retroactivo al año que necesitábamos que fuera, porque todo el predio es para el uso de la iglesia, el beneficio de la congregación. Amén. Gloria a Dios por eso. Pero présteme atención. ¿Se acuerdan que un día estaba en mi oficina mordiéndome el dedo de la rabia? Donde el poder hubiera salido con el número que era, nos habían dado el beneficio de la exclusión solo al 70%, porque ya habían hecho una visita en el 2014 que decía que el 70% de la iglesia era de uso del auditorio y 30% era administrativo. Pero como no vino ese número de predio en ese poder, se demoró el proceso un año más, el cual obligó a que Catastro hiciera una nueva visita y que la persona que viniera era la persona que iba a dar el beneficio como debía ser para la iglesia. Lo que quiero decirle es esto, que cuando yo llegué al final y miro la resolución, es cuando entendí y volteé a mirar y dije, lo del poder no fue culpa de la administración. Lo del poder era algo que Dios hizo intencionalmente para obrar a favor de su pueblo, y comprendí y le di gracias a Dios, porque esa dificultad no era nada más y nada menos que Dios obrando a favor de su iglesia. Por eso vengo a decirte hoy, mi hermano, en esta mañana, que Dios está utilizando las dificultades para obrar a favor tuyo, que Dios está utilizando todo lo que estás pasando para obrar a favor tuyo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cree y confía en el Señor. Dios está obrando en medio de tu dificultad. Tus ojos ahora mismo están vendados, tus ojos ahora mismo están velados, pero cuando llegues al otro lado, cuando llegues a la tierra prometida, podrás mirar atrás y determinar y glorificar a Dios, porque Dios fue que te llevó por ese tiempo de crisis, por ese tiempo de dificultad, para obrar a favor de cada uno de sus hijos. Hay alguien que glorifique a Dios en esta mañana. Hay alguien que glorifique a Dios en este momento. Hay alguien que pueda decir gloria a Dios. Israelitas estaban enfocados en la libertad física, en la libertad política, y nunca entendieron que la redención para Israel era una redención de pecados. Usted puede estar bajo cualquier yugo, puede estar bajo cualquier esclavitud, pero si usted está viviendo en la libertad de Cristo, no te va a hacer falta nada.